Le doy gracias al Señor, a nuestros pastores y ruego que sea de bendición para sus vidas. Vamos a Ezequiel. Aquellos que tengan su Biblia, los invito a ir a Ezequiel capítulo 13. Capítulo 13, en Nueva Traducción Viviente. Hoy ayer a la noche hablaba con el Señor y bueno, sabía que tenía esta responsabilidad por delante y le decía, Señor, ¿qué querés que le diga a tu pueblo? ¿Qué hablar? Y en el corazón yo le decía, Señor, no quiero que sean palabras mías, no quiero impartir algo que sea humano, que sea mío, sino que realmente quiero que salga de tu corazón. Y el Señor me hacía recordar esta palabra. Y hoy vamos a leerla. Ezequiel 13, versículo 1 en Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. ¿Qué hacían? Inventaban. Profecías. Dice, diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Recién cantábamos esa canción. Él es el Rey soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Es tremendo esta exclamación. Hablar lo que dicta nuestra propia imaginación, pero no ver nada, eso es triste. En el verso 4 dice, oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No le han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. Luego continúa relatando, en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas. Y realmente no sé qué te pasa a vos cuando lees este capítulo, pero yo cuando leía el verso 5 se quebrantaba mi corazón porque es triste que esto suceda. Hoy vemos una realidad en la iglesia en general y vemos que sucede muchas veces esto. Y gracias a Dios tenemos una iglesia en donde se predica la verdad realmente. Y hay que ser agradecidos por eso, pero ocurre esto. Dice, no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del Señor. Y yo podía ver dos cosas que al Señor le interesa, que una persona del Señor transmita al pueblo de Dios. Reparación de grietas y a mantenerse firme. Dos cosas totalmente importantes y que nuestro pastor día a día lo hace, ¿no? A través de la enseñanza de la palabra, nos va enseñando. Y cuando yo hoy hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿qué decir? El Señor me decía, hacé lo que dice este versículo. Aquellos profetas no hicieron nada. Hoy vamos a aprender a cómo hacer para reparar grietas y a mantenernos firmes en el día de la batalla del Señor. Y para eso vamos a aprender y vamos a hablar sobre las grietas. Y hoy me cargaban algunos porque dicen, ay, bueno, ya hablas de las grietas, ¿qué vas a hablar de política? Vas a hablar de los partidos políticos. Y no vamos a hablar de Cristina ni de Macri, no vamos a hablar de la política, de ninguna fuerza política. Vamos a hablar de las grietas en lo natural y en lo espiritual. No estuve estudiando de política, pero sí estuve estudiando un poco de albañilería y no me va bien en eso. Pero bueno, estuve haciendo algunas preguntas al respecto y estuve investigando acerca de esto, porque las grietas aparecen en una construcción. Los hombres van a entender un poco más acerca de esto, algunas mujeres entendidas también. Pero no sé si alguno en la casa tiene alguna grieta. ¿Ha visto una grieta en su casa, en la habitación, en, no sé, alguna pared? Suelen aparecer
las fisuras o las grietas. Y hoy vamos a hablar de ello. Y tenemos un estudio preparado al respecto y vamos a titular esta palabra reparadores de grietas. Recién veíamos en Ezequiel 13:1 que esos profetas falsos, la profecía que salía de su boca era imaginación. Yo meditaba en eso y digo, wow, que nuestra palabra profética sea verdadera realmente, porque uno tiene un problema grande si no. Y lo que el Señor esperaba de esos siervos de Dios, ¿y cuántos son siervos del Señor? Somos siervos del Señor todos. Esto no solamente va para los siervos de Dios que están aquí adelante, que van a predicar. Todos nosotros tenemos una casa, tenemos una familia y tenemos una casa, un templo propio, está en nosotros. Y muchas veces aparecen estas grietas, esas roturas, y muchas veces son pequeñas y las dejamos pasar. Vamos a Segunda de Reyes 12:1. En la Reina Valera 1960. Acá hay una historia que a mí también me llamaba mucho la atención y habla de Joás. Dice, Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Israel. ¿Cuántos años fueron? 40 años. 40 años. Dice, el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo en que le instruyó el sacerdote Joiada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en lugares altos. Dice entonces Joás, dijo a los sacerdotes. ¿Cuántos se acuerdan que nuestro pastor nos habló acerca de ser sacerdotes? No solamente un sacerdote que ministra en la casa del Señor, sino un sacerdote en nuestra casa. Un sacerdote, como lo decíamos recién, de nuestro propio templo. Y esto nos dice el Señor tal vez hoy. En este caso, dicen que juntaban el dinero en el templo. Dice, todo el dinero de las cosas consagradas que se traen a la casa de Jehová, tanto el dinero estipulado a cada hombre, dice entre paréntesis, el dinero del rescate de las personas, como todo el dinero de cada uno que traiga voluntariamente a la casa de Jehová. Dice, lo tome para sí los sacerdotes, cada uno de su parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo, donde éstas se encuentran. ¿Qué pasaba en esta historia? Joás veía que estaban rotas las grietas del templo, estaba en un mal estado el templo. Y dijo, bueno, a partir de ahora todo lo que entre económicamente va a ser usado para comprar materiales y para pagarle a aquellos que van a reconstruir el templo, van a arreglar estas grietas. Pero miren lo que pasó en el versículo 6. Dice, pero sucedió que hasta el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Veíamos en el inicio que él reinó 40 años y dice que comenzó a reinar en el año 7º, vamos al versículo número 1, Nico, dice, en el 7º año de Jehú, comenzó a reinar. Y nos dice que 40 años reinó en total. Pero dice que había pasado 23 años y todavía no se habían reparado las grietas. Y yo decía, Señor, qué tremendo, porque a veces llega palabra del Señor a nuestra vida y el Señor nos dice, tenés que reconstruir tu templo. Hay grietas, son notorias, y un templo no puede estar roto, un templo no puede estar dividido, un templo no puede estar en ese estado. Pero los sacerdotes en este tiempo no hicieron oído a la palabra del Señor. Dice entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no tomes el dinero de vuestros administradores, sino darlo para reparar las grietas. Dice, los sacerdotes consistieron en no tomar el dinero, ni tampoco en reparar las grietas. Y dice que el sacerdote Joiada
fue quien llevó adelante la administración de ese dinero para la reparación. Finalmente se reparan las grietas. Pero a mí me llamaba la atención estos sacerdotes. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de ellos? ¿Por qué no habrán hecho caso? ¿Le habrán importado otras cosas tal vez? ¿Habrán tenido otras prioridades? Yo creo que sí, porque después de 23 años aún no habían escuchado aquel alerta y aquel mandato que le había sido dado. Y en esta tarde está bueno pensar, ¿no? ¿Qué cosas el Señor nos dijo? Y hoy sabemos que todavía están en pie, están quebradas, todavía no han sido reparadas. Porque creo que cada uno de nosotros tenemos áreas, aún en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, no sé, cualquier sea el área, en que por ahí vemos una grieta, algo no está bien, algo por ahí no está funcionando. Hay ahí un pequeño error, una debilidad por ahí. Y por años y años la vamos arrastrando. Y creo que a todos nos pasa y hoy es bueno pensar en esto, reflexionar en esto y recordar las palabras del Señor. Vamos a continuar y vamos a ir a la diapositiva. Reparadores de grietas, reparando las grietas. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver qué son las grietas, porque les dije que estuve investigando y vamos a ver lo que pasa en lo natural, con una grieta. Tal vez aquellos que... Hay gente que está hoy en día construyendo su casita, el hermano Luis, está Mati, estamos construyendo y aparece o puede aparecer una grietita de estas. Y uno dice, uy, qué lástima, recién está hecho y ya apareció. Dice, son tan habituales en muchos hogares que no les prestamos la debida atención. ¿A cuántos le pasó esto? No le prestamos atención. Hay tantas cosas, tal vez para reparar o para hacer, que uno dice, bueno, ya está. Es chiquita, es finita. Dice, pero es importantísimo vigilarlas de cerca y determinar su causa para evitar mayores males, ¿no? Dice, puesto que una grieta puede estar avisando de un daño estructural serio y muy peligroso. Dice, la principal diferencia entre una fisura y una grieta es su tamaño, pero no de longitud, dice, sino de espesor. Ambas indican que hay una falla en la construcción de la casa. Lo importante es establecer cómo se produjeron para darle una reparación correcta. Así que hoy vamos a aprender un poco de albañilería y un poco también en el ámbito espiritual, porque yo podía ver, ahí vemos que compara una fisura y una grieta. Una fisura mide milímetros, o sea, 0,5 milímetros yo averiguaba, y una grieta ya llega al centímetro o más. Entonces es más ancha. Y a veces lo vemos y decimos, bueno, pero es tan chiquitito. Pasa. Y la verdad es que después tenemos problemas. Hay muchas cosas que dejamos pasar y pasa el tiempo y continúan ahí. Dice, una grieta es una alerta. Esta palabra tiene que quedarnos hoy en nuestro corazón. Es una alerta. Dice, si no se las trata a tiempo, puede traer grandes daños. Y yo pensaba cómo subestimamos las alertas. Es tremendo cómo subestimamos las alertas. Lo trasladaba tal vez a nuestra casa. Ahí cambien en la diapositiva. Ponían la casita ahí fracturada por esa grieta. Muchas veces hay alertas en los matrimonios. Hay alertas en los hijos. Yo he sido niña y tengo hermanos y veo cómo mis padres, ellos siempre están alertas, porque a veces una actitud que parece mínima, que parece pequeñita, tal vez en un chiquito, puede ser una alerta de algo que dentro de un tiempo o dentro de los años va a ser un peligro, va a ser un problema, va a traer grandes daños, como podemos ver. Hay alertas que el Señor nos hace ver en nuestro corazón. ¿Cuántos a veces
sienten que en el corazón hay algo mal, hay una grieta, algo que de alguna manera tiene que ser, no sé, hay que supervisarlo, hay que arreglarlo. Hay grietas en el carácter, muchas veces hay algunos comportamientos que son alertas en el carácter de los nuestros, en nuestro propio carácter, al alejarnos de la palabra, al alejarnos de la administración, al alejarnos de las personas que son de bendición a nuestra vida. Son alertas de que hay grietas. Y hoy el Señor quiere despertarnos en base a esto. Yo buscaba alguna definición técnica y encontré una nota periodística que hablaba sobre las grietas justamente, y me encantaba esta definición porque creo que lo podemos trasladar al ámbito espiritual. Dice, desde el punto de vista técnico, una grieta es un alivio ante la tensión de dos áreas de construcción que están siendo sometidas a un movimiento. Decí conmigo, un alivio ante la tensión. Un alivio ante la tensión. Eso es una grieta. Hay un movimiento y hay tanta tensión, hay tanta presión que está sufriendo que se rompe. Y hace días atrás el Señor me estaba hablando justamente de eso, ¿no? De cuál es nuestra actitud frente a la presión. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hay de alguna manera hay una tensión grande, ¿no? Acá podemos ver que la estructura comienza a romperse. Y yo meditaba en nuestro corazón muchas veces, hay movimientos en nuestra vida, hay cosas que nos suceden, hay tensiones, hay presiones, hay preocupaciones, hay un montón de situaciones que nos rodean. Pero ¿cuántos saben que el Señor anhela firmeza? Dice que estos profetas falsos, lo leíamos recién en Ezequiel, no le habían enseñado al pueblo a mantenerse firme ante lo que venía, porque venía el día del Señor y ese pueblo tenía que estar firme. Tampoco le habían enseñado a reparar las grietas. Al no estar firme, al no soportar la tensión, había un alivio, pero también había una rotura. Y muchas veces tenemos que rever cuál es nuestra actitud frente a la prueba, frente a los problemas, frente a la presión. Y muchas veces hay que reconocer y ser sinceros. Uno no reacciona de la manera que debería reaccionar. Y el trabajo del Señor en nosotros es para que cada día vayamos evolucionando. Yo buscaba en un diccionario común, porque como les contaba, lo saqué de un experto, hablaba en la nota periodística acerca de esto. Y en el diccionario, una de las definiciones dice que una grieta es la dificultad o el desacuerdo que amenaza la solidez o la resolución de una cosa. Cuando hay una dificultad o un desacuerdo, a mí me hacía pensar mucho esa palabra, el desacuerdo. ¿Hay desacuerdos en nuestra vida? ¿Hay desacuerdos que tal vez nos están alejando o amenazando la solidez que hay en nuestro templo, en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Hay dificultades que sean tan fuertes para que se rompa la estructura de nuestra vida? Y yo buscaba grieta en el diccionario Strong. Viene de una palabra del hebreo, H766.7 dice, viene de la palabra shever. Significa fractura, figurativamente ruina, afligir, caída, cautiverio. Un montón de palabras terribles. Dice desfallecimiento, destrucción, herida, interpretación. Hay palabras que son muy importantes. ¿Qué pasa con la interpretación? Yo pensaba en esto. ¿Cómo interpretamos la palabra del Señor? Cuando hay malas interpretaciones de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor, comenzamos a
de alguna manera trastabillar y no resistir. Comenzamos a mirar para otro lado y comenzamos a fracturarnos. Quebradura, quebrantamiento, rotura. Son todas cosas que muchas veces vamos a tener que pasar. Ahí dice afligir. Aflicciones vamos a pasar. Cautiverios no deberíamos pasar. Tenemos que ser libres del cautiverio. Entonces, cuando hay algunas áreas de nuestras vidas cautivas, estamos permitiendo grietas en nosotros. Grietas en nosotros. Yo buscaba en la Biblia y decía, Señor, bueno, mostrame qué grietas tal vez había en el carácter de algunos siervos tuyos. Podía ver que Sansón había padecido una debilidad moral en su carácter. ¿Se acuerdan de Jesse, el criado de Elías? La grieta que había en su vida era la avaricia, porque recuerden que cuando el profeta rechaza aquella recompensa, dice que él fue a escondidas y fue a buscarla. Saúl, la desobediencia, la inseguridad. Podemos ver entonces, de alguna manera, las grietas como aquellas debilidades, como aquellas cosas que tienen que ser desechadas de nuestra vida, que están y que parecen pequeñas tal vez, parecen que por años siguen ahí, no sucede nada, porque habían pasado 23 años de aquella orden, de aquel rey, pero todo continuaba de la misma manera. Pero ¿cuántos hoy quieren revelarse a eso, anhelan revelarse a eso? Pero yo creo que nuestro espíritu anhela cada día ser más libre. Dice que una grieta es un cautiverio. Y tenemos que estar lejos de eso. Vamos a continuar. Yo veía que en lo natural, aquellos expertos que tienen la capacidad y de alguna manera se han preparado para poder hacer el trabajo de reparación de una grieta, llevan adelante un análisis de la situación. O sea, si acá habría una grieta hoy, hay que analizar primero por qué sucedió, después hay que limpiar el lugar a trabajar y después se sella. Vamos a leerlo. Antes de reparar las grietas, lo primero que se debe tener en cuenta es sobre qué superficie se ha producido. Como estamos hablando de lo natural, traemos ejemplos. Hormigón, ladrillo, yeso, madera, etc. La profundidad de la fisura y dónde se localiza la pared, en dónde está ubicada la pared, cuál es la profundidad. De esos factores dependerá el material y el tratamiento que llevemos a cabo en la reparación. Las mujeres no se aburren, por favor. Aquellas mujeres que dicen, oh, justo hablan de esto, a mí no me interesa, no lo voy a hacer nunca. Bueno, esto lo podemos traer a lo espiritual y es muy interesante. Dice, para proceder a su reparación, esto es muy importante, dice, hay que limpiar la superficie afectada, eliminar la grasa y restos de materiales que pudiesen dificultar la adhesión del sellador. O sea que hay un sellador que hay que ponerle para que esa pared, esa estructura, vuelva a tener esa forma, ¿no? Lisa, que no haya defecto. Ahora traslademos esto a lo espiritual. Dice, Dios anhela introducirnos en un nivel de limpieza. Decí conmigo, nivel de limpieza. Nivel de limpieza. Dice que repare cada grieta que exista en nuestra vida. O sea que aunque no nos guste la limpieza, tiene que haber limpieza. Pero es necesario que seamos dóciles y en humildad pidamos limpieza y reparación a nuestro Señor. Hace días atrás yo recuerdo a nuestro pastor que él decía, hay que ser humilde para pedirle al Señor que te limpie. Y muchas veces no somos humildes, no vamos delante del Señor y le decimos, Señor, limpiame. Porque muchas veces esa limpieza representa un proceso tal vez difícil, porque no nos gusta que nos limpien, no nos gustan tal vez que nos quiten la grasa, dice, eliminar los restos de materiales, de cosas que hay en nuestra vida que no están bien. Pero el Señor anhela hacer esa obra. Vamos a Mateo 8, 2
al 3. Acá vemos las palabras de Jesús y me encantaba esta historia porque acá había una persona que anhelaba la limpieza y que en humildad se acercó al Señor y le dijo: Señor, limpiame. Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. ¿Qué hizo? Se postró ante él. Él se postró, él se humilló. Y yo creo que hoy el Señor está esperando esta actitud delante de él. Postrarnos. Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo decía, wow, qué palabras tremendas, porque él anhelaba ser limpio. Esa lepra era su grieta. Esa lepra yo imagino la lepra, no es que aparece de golpe, no aparece de golpe. Aparece una manchita, aparece una herida. Y este hombre estaba completamente lleno de lepra. Tal vez no hizo caso a la primer grieta, la pequeñita. Pero cuando pasó Jesús, él oyó que pasaba y se postró. Tuvo una actitud humilde. Dice en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. El Señor nos dice, quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y hoy el Señor anhela ser Él, el reparador de nuestra vida, el que repare nuestras grietas, pero tiene que haber una actitud primero nuestra. Dice que Él fue al Señor, no es que el Señor fue ante Él y le dijo, hijo, ¿qué es lo que quieres? Dice que Él se postró y le dijo, yo quiero ser limpio. Si quieres, podés limpiarme. Y eso es hermoso. Vamos a la diapositiva. Es hermoso. Dice, debemos identificar en qué área. Cada uno de nosotros se puede identificar sinceramente en nuestro corazón qué área tal vez puede estar pasando algo similar. ¿Y cuál es el origen de aquellas roturas o entradas del enemigo en nosotros? Porque aunque parezca algo por ahí demasiado, no sé, suene grave, son pequeñas entradas del enemigo. Y es algo que el Señor valora, que nosotros cada día nos esforcemos por cerrar las entradas del enemigo en nosotros, en nuestra familia, permitiendo que la santidad sea quien selle nuestro corazón. En Éxodo 39:30 habla de un sellado también, habla de un sello. Éxodo 39:30. Dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y eso es lo que sella nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo anhelo ser limpio, yo anhelo ser reparado, yo anhelo que la santidad esté sellada en mi corazón, eso es lo que repara la grieta. La santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. Era una orden del Señor. Santidad a Jehová. Y vamos a continuar. Para prevenir este tipo de fallas, de prevenir las grietas, las fisuras en nuestra vida, hay que ser precavidos. Y entre todas las cosas que averigüé con todo este tema de las grietas, podía enterarme, porque no lo sabía, que existe el fraguado. ¿Alguien sabe lo que es el fraguado de los hombres? No sabe nadie. Bueno, el fraguado, vamos a aprender qué es el fraguado. Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón o el mortero de cemento. O sea que se endurece. Tal vez estaba muy débil, tenía una plasticidad y comienza a endurecerse. Una estructura tiene que ser dura. Esto está duro. Este proceso, porque hay distintos tipos de proceso de fraguado, hay uno que dice que se realiza en horno o fragua, donde se calienta el material. Me estuve viendo videos y todo de esto. Dice, para su moldeado o cambio de forma.
También se denomina fraguado al proceso de endurecimiento de la pasta de yeso o del mortero de cal. Aquellos que están llevando adelante una obra reconocerán entonces qué es el fraguado ahora. Se denomina fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. Veía que hay distintos tipos de fraguado y hay uno que se utiliza y se lleva adelante para endurecer aquel material en un horno. Con los mismos ladrillos alrededor, ellos prenden fuego y en una especie de horno comienza a endurecerse ese material. Y yo veía ese trabajo y lo podía comparar al trabajo que hace el Señor y que nos relata también en la palabra, hablando de cómo esa vasija la comienza a hacer y muchas veces va al horno y va al fuego. Y tenemos que dejarnos moldear, dice, cambios de forma. Y yo decía, wow, Señor, sos tan hermoso porque vos anhelás moldear nuestro corazón, moldear nuestra vida, cambiar todo lo que hay en nosotros. Y cuando hay grietas, yo creo que el primero que las ve es el dueño de casa, es aquel entendido, aquel que tal vez construyó la estructura y es el que más se lamenta, porque después de haber construido esa estructura, que haya una grieta, es lamentable. Tal vez está hermosa, recién pintada, porque yo averiguaba y hoy le consultaba a nuestro pastor que sabe un poco más que yo de esto. A veces aparecen esas grietas o las fisuras en la pintura. Hay 3 tipos de grietas. Aparecen en la pintura y son superficiales, son apenas, no son muy profundas. Simplemente es una rayita que la vemos en la pintura y la podemos arreglar fácilmente. Es más, hasta se convierte en un problema estético, no tiene mayor problema. Pero podemos ver que después, acá yo lo tengo todo escrito, hay grietas en la mampostería y nuestro pastor me explicaba que la mampostería es el revestimiento. Es, por ejemplo, el revoque, el cemento. Entonces ya no es más la pintura, es más profundo todavía. Y ahí sí podemos ver o podemos sospechar que tal vez hay un problema detrás, un problema más importante, un problema en la estructura. Y después vemos las grietas en la estructura, que esas son las más peligrosas. Se ven en las partes importantes. Y yo acá me anotaba en las columnas, en las vigas, en las losas. Y esas sí tienen que ser revisadas sí o sí por un experto. Y yo pensaba, ¿quién es el experto? ¿Quién es el que puede realmente revisar nuestra vida y si hay una estructura quebrada en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, la pueda reparar? Porque Él sabe, Él lo sabe hacer. Y ese es el Señor. Y acá, bueno, poníamos, el Señor anhela moldear nuestro carácter, nos impulsa a ser fuertes. ¿Cómo tenemos que ser? Fuertes. Fuertes. Y tenemos que enseñarle a los nuestros a tener esa firmeza, a reparar las grietas. Y nos entrena en la fe. Yo quiero que sean sinceros, ¿cuántos se sienten que están siendo entrenados por el Señor? ¿Cuántos se sinceran y le dicen, Señor, lo que estás haciendo en mi vida es un entrenamiento, me doy cuenta que me estás entrenando? Y Él nos entrena en la fe para que cada día tengamos actitudes de fe. Y es tremendo porque uno va creciendo, yo lo hablo por experiencia propia, y cuando uno es pequeño, es chiquito, uno cree en el Señor, pero en mi caso yo siempre me respaldé mucho en la fe de mis padres. Porque tengo 2 padres, sus pastores son personas de fe y que me han demostrado tener fe, tener actitudes de fe que no cualquiera las tiene. Y uno siempre se respalda en la fe de aquel que hace cobertura, pero cuando uno va creciendo, el mismo Señor nos impulsa a tener actitudes de fe. Y comienza a veces a movernos la estantería, a de alguna manera provocar cosas en nuestra vida para que tengamos fe. Y ahí es cuando se ve realmente de qué madera, de qué material estamos hechos. Muchas veces nos damos cuenta que estamos llenos de grietas. Tenemos que ser reparados. Acá hablamos de diversas pruebas.
Dice, pero ellas, y esto es muy importante, no deben endurecer nuestro corazón. Yo puse fortalecidos, pero no endurecidos. Tenemos que estar fortalecidos, pero no endurecernos. Y esto es algo que uno lo va aprendiendo, porque ante los momentos difíciles uno tiende a endurecerse, a enojarse, a ponerse mal, a discutir, a quejarse. Y lo último que hacemos es reparar las grietas en nosotros. Vamos a Romanos 5:3 en Nueva Traducción Viviente. Romanos 5:3 hasta el versículo 5 vamos a leer. Hay que ser fortalecidos, no endurecidos. Mirá las palabras. También nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cuántos se alegran? El otro día en el altar familiar Camila decía, vos dale gracias al Señor por las pruebas, pedile pruebas. Y yo decía, no, Camila, no. Uno no las quiere. No, pero vienen. Y al enfrentar las pruebas hay que alegrarnos. Mirá cómo el Señor nos enseña. Las dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Muchas veces acá, entre los personajes bíblicos que yo veía, que yo reconocía que había grietas en diferentes áreas de su vida, en muchos veía que había un problema en el carácter, que no había firmeza en el carácter, ¿no? Y que esa falta de firmeza en el carácter los hacía tomar malas decisiones. Y a veces nos sucede eso. No hay resistencia en nosotros y nunca generamos esa firmeza en el carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta frase me encanta. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. ¿Cuántos le piden al Señor ayuda? Espíritu Santo, ayúdame. Vamos al otro versículo que decía en 2 de Corintios 4, 8. 2 de Corintios 4, 8. Vamos a la la NBI. Dice, nos vemos atribulados en todo. ¿Cuántos se ven atribulados? Nos vemos, dice, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y yo en estos dos versículos veía un ejemplo muy importante, porque esta gente estaba siendo probada y había una prueba grande, pero esta gente no estaba endurecida, esta gente estaba fortalecida. Estaba atribulada, pero no estaba abatida, no estaba endurecida. Estaba perplejo, estaba asombrado de lo que estaba sucediendo, no podía entenderlo. ¿Cuántos dicen, Señor, no entiendo lo que pasa? A veces nos pasa eso. Podemos estar perseguidos, pero no abandonados, porque el Señor está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Y muchas veces podemos estar fracturados, con una grieta en nosotros, pero el Señor nos insta a que no seamos destruidos, a que no se nos derribe la estructura, sino que podamos hacer algo al respecto. Vamos a la diapositiva nuevamente. Aprendimos entonces qué es el fraguado. Dice, podemos acostumbrarnos a las grietas y hasta usarlas de refugio. Aunque no parezca, en la Biblia podemos encontrar algunos pasajes bíblicos en donde se usaban las grietas. Estas grietas no eran grietas pequeñitas que vemos en una pared, sino que eran grietas de estructuras grandes. Y vamos a verlo, dicen algunos relatos, podemos ver que eran usadas para esconderse. Job 35. Vamos a leer hasta el 8 en la NBI también. En esta versión 38. Dice, habían sido excluidos de la comunidad
acusados a gritos como ladrones. Se vieron obligados a vivir en el lecho de los arroyos secos, entre las grietas y en las cuevas. ¿En dónde vivía esta gente? Grietas Entre y las cuevas. grietas. Entonces, no eran personas, vamos a ver en Job, que eran personas íntegras. Bramaban entre los matorrales, se amontonaban entre la maleza, gente vil, generación infame. Fueron expulsados de la tierra. Dice que esta gente era gente, como lo leemos, era vil. Y a Job dice que luego se le reían de la condición en la que él estaba. Pero me llamaba la atención porque esta gente, que era una generación infame, que era una generación que no estaba siendo aprobada por el Señor, se escondía en las grietas. Y yo veía que hay grietas, si comparamos nuevamente las grietas, como aquellas cosas que están mal en nosotros, como aquellas entradas del enemigo en nosotros. ¿Cuántas veces nos escondemos detrás de ellas? ¿Cuántas veces no dejamos que el Señor las purifique? Porque de alguna manera son un refugio para nosotros. Hay cosas que terminan siendo refugio, terminan siendo la casa. ¿Y en qué convertimos nuestra casa? Vamos a continuar con las imágenes. Lo vemos también en 1 Samuel 13:6, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. También en ellas había quienes realizaban sacrificios a ídolos. Mira todo lo que pasaba en las grietas. Isaías 57:5. Vamos a la versión Dios habla hoy. Debajo de los robles y de todo árbol frondoso se entregan a actos inmorales y sacrifican niños junto a los arroyos y en las grietas de las rocas. Es tremendo porque meditaba en este versículo, dice sacrifican niños junto a arroyos y en las grietas de las rocas. Y yo pensaba, muchas veces hay padres que dejan en su propia vida o en su propia casa grietas, entradas que no son reparadas a tiempo. Y los que sufren son los niños, porque son sacrificados los niños y muchas veces eso sucede. Pasa en las mismas iglesias, cuando hay siervos del Señor que dejan grietas, que hay entradas, que no han reparado el templo, como lo veíamos en aquellos primeros versículos. Los que sufren son los hijos, son el pueblo, son los niños, son los más pequeños. Y qué importante es meditar que muchas de las cosas que vamos a vencer hoy en día nosotros, nuestro pastor nos enseñó, van a ser victorias para nuestros hijos, para nuestros niños. Vamos a continuar y vamos a ir terminando de a poco para ser breve, no me quiero pasar. Y quiero que lleguemos al final porque me parece importante. Hay grietas, yo ponía dificultades, que fueron provocadas por Dios. Hasta ahora hemos visto grietas que son provocadas por nosotros mismos, por errores, por pecados, por fallas nuestras que no han sido reparadas a tiempo. Pero hay grietas que son provocadas por Dios. Y vamos al Salmo 61 al 2, en Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puede ser que el Señor haya permitido una grieta en nuestra estructura? Dice, nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros, ahora restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Y cuando hay rebeldía en nuestro corazón, cuando hay falta de obediencia, cuando hay corazones necios, hay corazones endurecidos, no fortalecidos, endurecidos, el Señor comienza a crear grietas. Grietas que traen aflicción. Esas son, de alguna manera, consecuencias de errores, consecuencias de la desobediencia en nosotros, porque vemos en Deuteronomio que hay consecuencias de la desobediencia. Acá vemos cómo el Señor se enoja. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios misericordioso? Pero el Señor también se enoja. También hay momentos en donde dice, bueno, hasta acá llegó.
hasta acá yo permito, de ahora en más van a tener que aprender. Y es una constante en la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía altos y bajos. Creo que nuestra vida es igual, pero era así, ellos hacían la voluntad del Señor, eran bendecidos, tomaban la tierra, pero después fallaban, comenzaban a sacrificar a ídolos, comenzaban a tener entradas en su mismo pueblo del enemigo y comenzaban a caer, iban en cautiverio. El Señor se enojaba. Luego en el cautiverio clamaban al Señor y el Señor nuevamente los rescataba. Pero qué tremendo que el Señor llene nuestra tierra de grietas a causa de la desobediencia. Y hoy nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Estamos dispuestos a reparar las grietas? Yo cuando escribía esto decía, todos van a decir que sí, o todos en el fondo decimos que sí. Sí, Señor, yo quiero reparar las grietas, pero ¿estamos dispuestos? El pastor nos enseñó que no somos perfectos. Y hoy Santiago también lo mencionaba al inicio, pero tenemos que procurar, tenemos que disponer nuestro corazón a reparar nuestro templo, nuestra casa. Y yo creo que el Señor, como a Él le dijo, hoy nos quiere decir a nosotros también, quiero, porque hay promesas de restauración. Vamos a Amós 9:11 al 15. Y yo creo que esta palabra es para nosotros hoy. En aquel día restauraré la casa caída de David. ¿Cuántos quieren que su casa sea restaurada? Repararé sus muros dañados. De las ruinas la edificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Dice, llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destinarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán las ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos, plantarán huertos, comerán sus cosechas. Dice, los plantaré firmemente en su propia tierra. ¿Y cuántos saben que podemos tener una tierra prometida aquí en la tierra, pero tenemos una tierra prometida en los cielos? Y esa es nuestra tierra. Pero para llegar allá tenemos que ser restaurados, tenemos que ser renovados, reparados. Y hay muchas grietas, hay muchos muros que están rotos en nosotros. Están en ruinas. Veíamos las acepciones de la misma palabra que podíamos ver que significa quebradura, ruina, aflicción. Hay muchas cosas. Y podíamos ver en Hechos 15, 16, la reconstrucción también del tabernáculo caído de David. Después yo volveré y restauraré la casa de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y yo creo que se viene una restauración para todo aquel que se acerca al Señor y en humildad pida ser restaurado, pida ser limpiado. Y vamos a la última imagen de las imágenes que hoy trajimos. Y creo que esto el Señor quiere para nosotros. Una generación de reconstructores. Veíamos al inicio aquellos profetas que eran profetas falsos, que de alguna manera ellos profetizaban desde su propia imaginación y no le enseñaban al pueblo a reparar las grietas, ni tampoco le enseñaban al pueblo a estar firmes. No le enseñaban al pueblo a reconstruir su templo, sino que ellos enseñaban lo que ellos querían, lo que ellos pensaban, lo que a ellos les convenía. Pero paralelamente a esto, aunque esto suceda hoy en día, el Señor quiere levantar una generación de reconstructores, una generación con un mensaje claro.
Y como nuestro pastor tiene en su corazón una generación libre para poder liberar. Estamos llamados a ser de aquellos que reconstruyan y reparen las ruinas, no a dejarnos vencer y a que las grietas destruyan nuestra generación. Debemos ser firmes en la fe, desarrollar firmeza. Vamos a 1 Corintios 16:13 y yo quiero que el grupo de alabanza pueda pasar mientras lo leemos. Acá vemos cómo tenemos que ser firmes. Una de las cosas que no se enseñaba en ese pueblo era estar firme para la batalla del Señor. Dice la palabra, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes.